La paz del Señor sea con todos vosotros. Estamos viviendo unas circunstancias inusuales, especiales diría yo, por lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Pero Dios ha permitido que, aún así, sea posible que compartamos nuestra fe, nuestra esperanza y el mensaje que tenemos a través de este medio. Quiera el Señor bendecir a cada uno de los que a través de este medio participan de este servicio. Nuestro tema, el sábado en casa. En el libro de Lucas, capítulo 4, el versículo 16, Lucas describe la costumbre de Jesús en los sábados. El texto dice, y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró el día de sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es un hecho claro que era parte de la vida de Jesús ir a la reunión el día sábado y participar con el resto de los creyentes de los servicios sabáticos en la sinagoga, es decir, la predicación, la oración, la alabanza, etc. Pero no en todo tiempo fue así en la historia de Israel. Debo aclarar que la palabra sinagoga viene del griego sinagoge, que significa lugar de reunión, y en hebreo Beit Knesset o Beit Knessia, que significa casa de asamblea, casa de reunión o de congregación. Y bueno, es obvio que se trata del lugar típico del culto judío, ya que la sinagoga es lo que es para nosotros los cristianos la iglesia. Para ellos es la sinagoga. En realidad, las sinagogas se iniciaron durante el exilio babilónico. En los siglos anteriores no hay un registro claro, o no existe registro alguno en las escrituras de lugares de reunión a excepción del templo en Israel, de modo que el pueblo tenía que guardar el sábado en sus casas. Por ley, debían asistir 3 veces al año al lugar donde estaba el santuario. Conocemos esa parte de las ordenanzas de Dios. En el día de la Pascua debía Israel reunirse en el templo o en el lugar donde estuviese el santuario, luego en Pentecostés y por último, la tercera fiesta, la fiesta de las cabañas, era el tiempo cuando ellos debían congregarse en el lugar donde estuviese el santuario y después el templo para este tipo de servicios. Pero ¿qué pasaba el resto del año? El resto del año se hacía servicio sabático en las casas, pues repito, hasta el exilio de Babilonia no existían sinagogas ni lugares específicos de congregación. Recordemos que las ciudades en aquel entonces eran pequeñas y la mayor parte de la gente vivía en lugares distantes, en pequeñas comunidades. Conocemos todos el 4º mandamiento de la ley de Dios. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El 4º mandamiento es el único de entre los 10 que se ha establecido como una práctica colectiva para su observancia. Es decir, se congrega el pueblo, se reúne el pueblo para observar el sábado. No así los otros mandamientos, porque no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no adorarás ídolos, es algo personal, individual.
Pero el sábado se ha convertido en una experiencia colectiva, lo que es muy significativo porque la congregación tiene ventajas. El congregarse, el reunirse, el juntarse, tiene la ventaja de que consiste en una adoración, en un compartir la oración y la adoración en conjunto. Muy importante esto, ya que no es algo individual, sino es en conjunto. Nos unimos para orar juntos, para adorar juntos al Dios vivo. Cantamos, alabamos con cantos, poemas y otras formas de alabanza en conjunto al Dios vivo. El estudio de la palabra de Dios se hace en conjunto, la investigación de los diversos temas se hace en conjunto, de allí la escuela sabática. Es por ello que en la congregación existe este conjunto de ventajas, de beneficios en el servicio a Dios. Además, en la adoración conjunta, la edificación mutua es de gran utilidad. La investigación juntos, la práctica de la adoración juntos motiva, estimula el crecimiento espiritual, la adoración espiritual fortalece la fe, estimula la experiencia en la vida cristiana. Al compartir experiencias juntos, nos edificamos mutuamente porque yo escucho la experiencia del hermano y ello me inspira, me motiva, me impulsa a llevar una mejor experiencia o una relación más cercana con Dios. Y cuando yo al mismo tiempo testifico de mis propias experiencias, obviamente todos aquellos que me escuchan reciben la bendición de lo que ello implica, la motivación, la inspiración y el fortalecimiento en la fe. Todo esto, por supuesto, contribuye a fortalecer la fe del débil, a animar al desanimado, a estimular al que se encuentra apagado, desanimado. En fin, la congregación es de suma utilidad, de gran beneficio para el crecimiento y desarrollo espiritual. Sin embargo, curiosamente, existen ciertos factores de riesgo. No los voy a llamar negativos, sino factores de riesgo en la congregación. Y me refiero a que cuando nos habituamos a la congregación y lo vemos como lo más importante, hay una tendencia a depender del pastor o de los líderes de la iglesia para la vida espiritual personal. Es decir, como he oído a algunas personas señalar, bueno, si el pastor lo aprueba, yo estoy de acuerdo. O bueno, el pastor no me ha enseñado eso. Se crea una dependencia del líder, del pastor, y ello, por supuesto, no es saludable para la vida espiritual. Necesitamos depender solo de Cristo. Cristo debe ser nuestro pastor. Él es el objeto de nuestra dependencia, de nuestra confianza y de nuestra seguridad, no el pastor, ni siquiera la iglesia. La iglesia es importante, es esencial, como ya lo hemos descrito, para nuestro desarrollo espiritual, crecimiento, el compartir, el interactuar unos con otros. Pero nunca debemos depender del pastor como el centro de nuestra esperanza, de nuestra fe. Nunca dejemos que el pastor o el líder de la iglesia sea el que controle nuestra vida espiritual. Debemos ser libres en Cristo Jesús y solo Cristo debe controlar, dirigir, guiar nuestra vida espiritual. El otro riesgo que existe es el de hacer de la congregación el centro y motivo de la vida espiritual. Es decir, considerar a la iglesia como que ella es mi salvadora.
de nuevo el problema de centrarnos en el elemento físico presente. La iglesia no es el Salvador. La iglesia es la agencia a través de la cual vamos a conocer el plan de salvación, pero la iglesia no es el Salvador. Cristo es nuestro Salvador, no la iglesia. De manera que la congregación es altamente necesaria, esencial, diría yo, como parte de nuestra experiencia de fe, pero la iglesia no es el Salvador, ni siquiera la congregación. Cristo Jesús debe ser siempre el objeto central de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra dependencia. El otro riesgo que existe de la congregación es que se juzga al mensaje, la fe, la doctrina en base a la conducta de los miembros de iglesia. No vemos el mensaje, sino vemos la congregación. Ese es el problema. Los hermanos no se portan a la altura de mis expectativas y en base a eso juzgo el mensaje, juzgo la fe por la conducta de los miembros. Es un problema humano. De hecho, estas son debilidades del hombre. No es un problema de la congregación, es un peligro derivado de la congregación a causa de mi propia debilidad. Porque es mi desenfoque de Cristo lo que me lleva a ver la iglesia o al pastor como lo más importante. Y es mi desenfoque de Cristo el que me lleva a ver a los hermanos y a juzgar al otro, porque estoy colocando mi atención en el lugar equivocado. Cristo debe ser siempre el objeto de nuestra suprema adoración, consideración y atención. De hecho, el mandamiento no ordena ni establece como regla la congregación para su observancia, tampoco un lugar específico. Estamos convencidos que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob eran observadores del sábado, pero ellos no tenían ni sinagogas ni iglesias para el culto. Así que era el sábado parte de sus vidas, pero se observaba en casa. Claro, ellos tenían una gran familia y por supuesto más numerosa que muchas de nuestras iglesias. Pero era un servicio de la familia. No un servicio organizado como el que tenemos hoy día, con un ministerio, con un cuerpo de diáconos, de ancianos y demás servicios en la iglesia. Era una actividad familiar para ellos. Y ciertamente no en todas las edades le ha sido posible al pueblo de Dios tener iglesias o centros de congregación. Durante los tiempos de persecución, los creyentes fueron dispersados y para guardar el mandamiento no disponían de estos centros. De manera que la observancia fiel del sábado siempre ha existido, pero no en todas las ocasiones con un culto formal dentro de la iglesia. En muchos casos la observancia del sábado se ha tenido que realizar en familia, a solas, quizás en el campo, quizás en lugares ignorados o en sitios donde no hay otros, por causa del riesgo debido a las persecuciones. Como dije anteriormente, las sinagogas se crearon a partir del exilio en Babilonia y estas sinagogas, que son las precursoras de las iglesias actuales, se crearon debido a que no había en Babilonia, obviamente, un templo. Y el templo que estaba en Jerusalén había sido destruido por los babilonios. Así que los líderes religiosos, espirituales, vieron la necesidad de crear la congregación para juntos fortalecerse, animarse, motivarse a permanecer firmes en la línea de la fe y de la esperanza. Así nació la idea de la sinagoga, lugar de congregación, lugar de reunión. En los días de Cristo,
Existían sinagogas por toda Judea y Galilea, y aún en otros lugares habían sinagogas. Sinagogas fuera aún de Judea existían. Donde quiera hubiese una población judía, se crearon las sinagogas. Y esto mantuvo viva la fe judía, definitivamente. Así que en los días de Cristo lo encontramos, como leímos ya en Lucas 4:16, a Jesús, el carpintero, asistiendo todos los sábados a esos centros de reunión. Pero, repito, no todo el tiempo fue así en la historia del pueblo de Dios. Ahora, es necesario analizar, especialmente en los días que vivimos debido a la crisis presentada por esta amenaza global del coronavirus, la observancia del sábado cuando no tenemos iglesia o no podemos acceder a la iglesia. Pensemos por un momento, ¿qué hacemos cuando estamos de viaje y estamos en una ciudad o en un lugar distante donde no hay una congregación de nuestra iglesia? Y llega la hora del sábado. ¿Qué hacemos? Bien, los hermanos que han vivido o les toca vivir esa experiencia me han contado que, bueno, si no tienen familiares, no tienen amigos, no hay iglesias, no hay conocidos, se van algunos a un parque, a un lugar tranquilo, apacible, a estudiar, a meditar y a orar. Otros prefieren quedarse en la habitación de su hotel, allí orando, haciendo su culto personal a solas, porque no tienen nadie más con quien compartir. Otros salen a repartir volantes y a compartir algo de la palabra de Dios con los que encuentren en la calle. En fin, es lo que se vive cuando no se tiene acceso en condiciones normales a la iglesia, por estar distante o por cualquier otra razón. Pero en la condición actual, en nuestro estado de California, el gobierno ha decretado como ley que no exista congregación debido al riesgo de propagar el virus. De hecho, se me acaba de comunicar que en un coro de la iglesia adventista salió uno con el virus y ya 3 ya están contagiados. Y si fue así, todo ese coro tiene el virus. Y es el riesgo que se quiere evitar. Porque hay personas que son asintomáticas, tienen el virus pero no manifiestan ningún síntoma, se sienten sanas, totalmente libres de problemas. No saben que son agentes transmisores de un virus que puede ser mortal. De hecho, es fatal para ciertas condiciones de salud. Y ello es lo que el gobierno persigue, y creemos en esta iglesia que tiene sentido el ser precavidos a ese respecto. Pero entonces tenemos que considerar cómo vamos a guardar el sábado. Bien, tenemos los casos de las familias creyentes. El caso de hogares donde hay solamente 2 o 3 miembros creyentes y el típico caso de un creyente en una familia de inconversos. Bien, en el caso de las familias creyentes, cuando hay el privilegio, la dicha de tener una familia que comparte la fe, es decir, las madres, la madre, el padre, los abuelos, los tíos, sobrinos, todos comparten. Y esa familia está cerca. Quiero decir que la familia que está junta es numerosa, padres, hijos y algún otro miembro adicional. Hay la bendición que ellos, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, pueden guardar el sábado y celebrar el servicio completo en sus casas como si fuera la iglesia. Definitivamente la familia puede organizar la escuela sabática y el jefe de la familia, el padre o el que esté mejor preparado en materia de doctrina, asume el rol de predicador ese día. Es ideal, es perfecto.
Esto, repito, cuando se trata de una familia que tiene un buen número de miembros y comparten todos la misma fe. Cuando se trata solo de la pareja, es un tanto distinto. Pero veamos lo que dice la Biblia, o un ejemplo bíblico de una familia creyente, guardadora del sábado, obviamente. Leamos Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Este es un ejemplo que cito de cómo una familia es escuchada por Dios, aunque no se congrega. Y veamos por qué. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Todos conocemos la historia de Cornelio, pero llama la atención temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, no era él un creyente aislado en medio de su familia. Toda su casa, esposa, hijos y demás familiares participaban de la fe del centurión. Pero el apóstol Pedro, en ese mismo capítulo nos aclara que es abominable, o era abominable, para un judío juntarse o allegarse a extranjero. De modo que Cornelio, por ser romano, ser extranjero, un no judío, no tenía derecho a congregarse. Y Pedro fue criticado por los judíos bien conservadores por haber llegado a la casa de Cornelio. Esta experiencia nos hace ver que Cornelio no se congregaba en las sinagogas judías. No podía por su condición de extranjero. Sin embargo, él había adoptado la fe del Dios vivo y junto con su casa adoraban al Dios vivo. ¿Creen ustedes que ellos guardaban el domingo? Es absurdo pensarlo. Ni siquiera existía en la mente de aquel entonces, en el pueblo judío, el domingo como día de reposo. De hecho, era el día del sol. Pero podemos tener la certeza que Cornelio era un fiel observador del sábado. ¿Dónde lo observaba y cómo lo observaba? Obviamente en su casa, con su familia, con sus hijos. Se abstenían de todo trabajo y realizaban un culto al Dios vivo. Tenemos otro caso de otro extranjero, este no es romano, vamos a ver el mismo libro de los Hechos, capítulo 16, 30 al 34. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se trata de el carcelero de Filipos, un griego. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. Interesante. Filipo fue la primera ciudad griega donde Pablo llegó junto con Silas para predicar el Evangelio de Cristo. Y aparte de Lidia, este fue el primer converso, o sea, el converso que con toda su familia se bautizó en esa ciudad, en Filipos. Ahora, allí no había sinagoga, no había ningún lugar. De hecho, se narra en el mismo capítulo que había un lugar junto al río, me imagino debajo de algunos árboles por allí, donde ellos se iban a orar a Dios. Significa que no había sinagoga y mucho menos iglesia, no había centro de congregación. ¿Dónde iban a guardar el sábado esta familia numerosa que recién se había bautizado en el Señor? Obviamente en su casa. Así que
Como señalé anteriormente, la observancia del sábado no siempre fue posible en un centro de congregación. Y en muchos casos, como los que estamos citando, se hacía la guarda de este precepto en familia, en la casa. Es perfectamente posible. Así que el hogar donde haya una familia completa de creyentes pueden seguir en este tiempo y bajo estas circunstancias ese ejemplo, creyentes que guardaron fielmente el sábado de Dios en sus hogares porque no tenían acceso a las iglesias. Bien, la idea es que el padre de familia asuma el rol de predicador y presente un servicio, una explicación de la palabra de Dios. Cuando se trata de una pareja de creyentes sin hijos, no es necesario, mejor dicho, un servicio formal, sino un estudio en el que ambas partes participan. El esposo y la esposa leen la palabra, comparten, discuten, analizan los textos y se edifican mutuamente. Ahora, ¿qué pasa? Y este es un punto que debe prestársele atención. Cuando estamos rodeados de inconversos, es decir, estamos en la familia, pero solo tú eres miembro de iglesia o creyente en el mensaje verdadero. La gente tiene música mundana, tiene la televisión prendida, porque ellos son la mayoría. Yo soy el único creyente en esa casa, pero hay un grupo numeroso que no comparte mi fe. Se burlan de mí, se ríen de mí y hacen lo posible por desanimarme. Llevas una lucha en esa familia porque ellos no comparten tu fe. Bien, no es complicado. Sencillamente, retírate a tu habitación, cierra tu puerta y allí dedica ese sábado a tu Dios. Habla con Dios a solas, estudia la palabra de Dios a solas. Y puedes también cantar allí, no hay ningún problema. Cierra tu habitación, canta, ora, estudia la palabra de Dios. Dedícate a una comunión íntima, personal, completa con Cristo. Y de esa manera te edificas, creces y te fortaleces en la fe y en la esperanza. Bien, vamos a leer un poco del espíritu de profecía, actividades de la familia en el sábado. El sábado en familia, ¿qué actividades? ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Dice Consejos para la Iglesia, página 479. En el sábado debe haber una solemne dedicación de la familia a Dios. El mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. ¿Ok? Eso es muy importante. Todos los que están dentro de las puertas están incluidos en este punto. Todos los comensales de la casa deben poner a un lado sus quehaceres mundanos y dedicar las horas sagradas a la devoción. Únanse todos en servir alegremente a Dios en el santo día. Cristo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde quiera que haya siquiera 2 o 3 creyentes, reúnanse en sábado para pedir al Señor el cumplimiento de su promesa. Nótese bien, 2 o 3 creyentes se reúnen, obviamente en familia. Los pequeños grupos reunidos para adorar a Dios en su santo día tienen el derecho a pedir la rica bendición de Jehová. Deben creer que el Señor Jesús es un huésped honrado en sus asambleas. Cada verdadero adorador que santifica el sábado debe aferrarse a la promesa, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Bien, con esto se nos señala a través del espíritu de profecía que el culto en familia en el sábado, en un servicio especial, es igualmente aceptable, bendecido y santificado por Dios como el que se hace en la iglesia. Dice otro texto de la página 476 del mismo libro: tomen parte los niños en el culto de familia. Traigan todos sus Biblias y lea cada uno de ellos 1 o 2 versículos. Luego cántese algún himno familiar.
seguido de oración. Para esta, Cristo ha dejado un modelo. El Padre Nuestro no fue destinado a ser repetido simplemente como una fórmula, sino que es una ilustración de lo que debe ser o deben ser nuestras oraciones, sencillas, fervientes y abarcantes. En una simple oración, expresad al Señor vuestras necesidades y gratitud por su misericordia. Así invitáis a Jesús como vuestro huésped bienvenido en el hogar y el corazón. En la familia, las largas oraciones acerca de objetos remotos no están en su lugar. Hacen cansadora la hora de oración cuando debiera ser considerada como un privilegio y una bendición. Procurad que ese momento ofrezca interés y gozo. Interesante. El espíritu de profecía habla del culto en la familia, en sábado, la reunión del sábado en familia, cuando obviamente no existe un lugar de congregación, o en circunstancias particulares como las que estamos viviendo en este momento. Aprovechen las familias, los hermanos, a unirse en amor fraternal con Cristo. Aprovechen a dialogar los unos con los otros, las diferencias, los conflictos que hayan existido, pónganse a un lado. Y luego únanse todos en oración, en canto, en alabanzas, para edificarse. El canto junto en familia. La música, si se tienen instrumentos, si hay algún miembro de familia que toque instrumento, es excelente para cantar, edificarse y alabar juntos al Señor. Luego, elíjanse temas interesantes para el estudio. Las profecías suelen ser de gran interés, o temas que se tengan como necesarios para la familia, o un tema interesante, no algo monótono, no algo más de lo común, sino que se aproveche esta oportunidad para, en conjunto, profundizar en aquellos temas que la familia necesita. Si la familia tiene algún punto dudoso o claro en algún tema, analícenlo y llamen al pastor o a alguien si hay una pregunta que no encuentran respuesta. Para eso está el pastor, y el pastor está disponible 24 horas, 7 días para dar respuesta. Así que pueden llamarme cuando quieran si tienen una pregunta que hacer sobre algún tema en particular. Pastor, tenemos una inquietud sobre este tema, y con gusto no solo les explico, sino amplío, y con la ayuda del Señor se aclaran todas las dudas. Así que es un momento de oportunidad para aclarar esas inquietudes. Se pueden hacer juegos bíblicos en familia. Es interesante. Se pueden diseñar diversos juegos bíblicos, preguntas bíblicas. ¿Por qué no? Esto genera la necesidad de escudriñamiento, de investigar, de profundizar. También se pueden compartir experiencias, inquietudes, preguntas personales. ¿Por qué no? Es en familia donde se pueden hacer estas cosas. Y hoy día, debido a la tecnología, podemos compartir con otros hermanos a través del teléfono, a través de videollamadas o Skype u otro medio, para hablar sobre temas espirituales. No para chismear, por supuesto, sino para hablar sobre temas espirituales y edificarse mutuamente, para orar juntos. Sí, porque tenemos hermanos con quienes tenemos confianza, podemos llamarlos, compartir con ellos, orar juntos, incluso hacerle preguntas. Hermano, ¿qué piensas de este tema? Estoy analizando este punto, ¿cuál es tu opinión? Todo eso puede llevarse a cabo. Hay también los videos de nuestros temas en la red, sermones, hay incluso la conferencia general tiene sus predicaciones en vivo, así que podemos verlo, también es perfectamente posible, de manera que el sábado no se va a convertir en un día de estar aburridos, sino el día más interesante de la semana, aún en familia. Muchas cosas que hacer después de todo, no era un día de aburrirse, sino es un día para estar muy ocupados en las cosas del Señor.
Quiero leer, para cerrar nuestro tema, en Consejos para la Iglesia 4:7-1. Dice este párrafo: aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado como testimonio de que un ser omnipotente, infinito en bondad y misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como el verdadero Dios viviente y que, por conocerle, tengamos vida y paz. Que el Señor nos bendiga para que este sábado sea un día de gozo y cada sábado de estos que tenemos que pasarlo solo en familia sirva para un mayor crecimiento, una mayor unidad de familia, una mayor conexión con Cristo. Amén. Vamos ahora a postrarnos de rodillas para elevar una oración a nuestro Dios. Eterno y soberano Dios de los cielos, te damos gracias porque tú nos das luz, entendimiento y conocimiento de tu palabra y de todas las cosas. Sabemos que tú has dejado a la iglesia como centro para congregarnos, donde podemos edificarnos mutuamente en la fe, en la esperanza y en el conocimiento. Pero sabemos también, conforme a lo que hemos estudiado en este día, que hay circunstancias en que esto no es posible. Sin embargo, a través de los tiempos, tus fieles han observado el sábado en cualquier circunstancia, en familia o a solas, y allí tú has escuchado a tus hijos, y hoy también puedes escuchar a tus hijos en familia o individualmente. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, en sus familias o individualmente, los que te adoran, los que te sirven, los que te buscan. Escucha nuestras plegarias, escucha nuestras súplicas y bendice a tu pueblo. Especialmente clamamos por tu promesa de que a tus siervos no les sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada, porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que así se cumpla en nosotros en este tiempo de riesgo y peligro, que tú seas nuestro escudo para guardarnos de pestilencia y de mortandad que anda en oscuridad, de modo que en ti estemos seguros, protegidos y amparados en todo tiempo. Quédate con nosotros, no solo este sábado, sino cada día de nuestra vida, y bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.